Bien, entonces, buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida al curso de Visión por Computador. Hoy día tenemos nuestra segunda clase, viene siendo la primera clase en que vamos a pasar materia. La clase anterior fue dedicada a lo que es el programa del curso, la evaluación, bibliografía y lo típico que se pasa en la primera clase. En la clase de hoy vamos a tener lo que es el capítulo de introducción. Pretendo terminarlo hoy día, que tiene que ver con algunas definiciones y con un poco de historia. La historia es bien interesante porque vamos a incluso hablar de los griegos, de los chinos, vamos a irnos bien atrás en la historia para llegar a lo que está pasando, no hoy, sino que hace un par de años, porque lo que está pasando hoy lo vamos a ver en los siguientes capítulos del curso. ¿Ya? Entonces vamos a pasar una gran cantidad de siglos viendo cosas que fueron relevantes para lo que es hoy día el mundo de la visión por computador. Otra cosa que voy a, y lo aclaro de una vez, la clase de hoy contiene un par de videos. Esos videos son de YouTube y están probablemente con copyright y derechos de autor. Entonces yo los voy a pasar, pero no los puedo grabar. Les voy a dejar a quienes no están asistiendo online a esta clase, les dejo los links para que los puedan ver. Pero yo cuando he grabado en mis clases videos que no son míos, YouTube me manda una advertencia diciendo que no puedo publicarlos porque tienen derechos de autor. Así que cuando pase esos videos voy a cortar la grabación y dejo los links de los videos que están acá abajo en el link de YouTube, cuando lo vean los que están en la modalidad offline. Hay una mano levantada. Felipe, ¿sí? Sí, profesor, buenos días. Sí. Quería preguntarle antes de la clase por el tema de los cupos. Yo le había mandado un email. Yo soy estudiante de doctorado. Felipe, Y, veámoslo al final de la clase. ok, ¿Ya? ok, Cuando terminemos la grabación, te quedas un rato conmigo y lo hablamos. ¿Ok? ya, ¿Ya? Y quédate hoy día. ¿Ya? Sigue porque ya, se va a resolver tu problema. Bien, entonces, entonces voy a entrar a lo que es la materia del curso. Tengo un par de presentaciones para hoy día. Primero es compartir pantalla. Y de ahí entonces nos vamos a esto. Ya, y vamos a empezar con algunas definiciones. Estas definiciones son bastante sencillas y probablemente muchos de ustedes ya las conocen, pero es bueno que nos pongamos de acuerdo con algunos términos que se van a emplear en el curso. ¿Ya? Vamos con las definiciones. Lo primero es lo que es procesamiento de imágenes, y procesamiento de imágenes es un proceso que toma una imagen de entrada y la convierte en una imagen de salida. Lo más importante de procesamiento de imágenes es que la entrada es una imagen y la salida es una imagen. Aquí tenemos el ejemplo de una segmentación, ¿ya? Entonces tenemos entrada, una imagen, salida, otra imagen, y en este caso la imagen es binaria. Los píxeles blancos iguales a 1 son el objeto de interés, el negro, que es 0, es el fondo. Otro ejemplo, restauración de imágenes, que también es un procesamiento de imágenes. Entrada una imagen borrosa, salida una imagen restaurada. Esto se llama image processing, que tiene entrada y salida imagen. Otro ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos de la vida práctica. Aquí hemos eliminado un poco la reja para poder apreciar mejor el animal. Otro ejemplo acá, detección de bordes de imagen, de procesamiento de imágenes. Tenemos la imagen de entrada y los bordes que corresponden al gradiente de la imagen en 2 dimensiones. Entrada imagen, salida imagen. ¿Ya? Y esta es una representación para ver los bordes en rojo. Otra representación de procesamiento de imágenes, tenemos una entrada acá con una coloración, aquí es con otra, incluso hay una rotación para apreciar mejor la imagen, entrada, salida, ahí lo pueden ver bien. Y otro ejemplo más,
con efectos visuales. Esta es una imagen, es la bajada a 1 metro, y la pasamos a tonos de gris y le hacemos un efecto de movimiento en que aquí de forma radial ocurre una relación de promedio de píxeles en las líneas radiales, ¿ya? Y ese es el efecto que tenemos ahí. Bien, el análisis de imágenes es algo parecido, pero la entrada aquí es una imagen y la salida no es una imagen, sino que es una medición, una interpretación o una decisión. Entonces aquí tenemos como ejemplo una radiografía. Esto se usa en control de calidad, y dijimos que es una radiografía acá de una llanta de un automóvil, y decimos, esta rueda tiene 7 defectos. ¿Dónde están? Son estos que están acá. ¿Ya? Entonces aquí obviamente hay procesamiento de imágenes, pero va un poquito más allá y trata de hacer alguna medición, interpretación o decisión. Después está lo que es el análisis de imágenes en lo que es reconocimiento de patrones. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, los pasos, que son la adquisición de la imagen, preprocesamiento, que la imagen se le mejora el color, el contraste, etc. Segmentación, para sacar la geometría, extracción de características que tienen que ver con la coloración, etc. Y aquí hay una clasificación. Podemos decir que esta pera que está acá está bien o está mal, si se puede vender, si es calidad premium, etc. Todo eso aparece acá en esta parte de reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones no incluye imágenes necesariamente. El input son mediciones que se hacen de algo, y el output es una clase. Y aquí hay un ejemplo, pues una mujer que está corriendo, tiene aquí un medidor del pulso cardíaco que le está diciendo que son 165 pulsos por minuto. Como dato tiene este reloj la edad de la persona y el sexo, y mediante un algoritmo de clasificación podemos decir que su pulso cardíaco para su edad y su sexo está fuera de lo aconsejable. Entonces ahí hay una alarma que se le puede gatillar. Entiendan acá que el input son datos y la salida es una clase. Aquí el input no es una imagen, sino que son solamente datos, y eso es reconocimiento de patrones. En este ejemplo que les había puesto, la parte de reconocimiento de patrones es esta que está acá. Medición de características y clasificación. Todo el resto tiene que ver más con lo que es procesamiento y procesamiento de imágenes. En la computación gráfica tenemos modelos 3D que son después simulados para que se presenten en una pantalla de 2 dimensiones. Y acá tenemos, por ejemplo, un caballo que fue hecho mediante una grilla, una malla de triángulos, y esto es un modelo que es 3D y que lo podemos entonces ver en cualquier posición, pero es pasar de un modelo 3D a una imagen. Este es un ejemplo en el que hemos trabajado. Estamos aquí simulando una grieta, y esta grieta después la podemos poner en una radiografía para simular defectos. ¿Ya? Esto es algo que hemos hecho en la universidad. La simulación de defectos después se puede utilizar para hacer algoritmos de reconocimiento de defectos. ¿Ya? Entonces este lo podemos poner en cualquier parte, y podemos aquí poner una falla de la longitud que queramos, del grosor que queramos, etc. Y podemos ver el comportamiento de los algoritmos acá. Y todo eso se basa en computación gráfica. Aquí lo interesante es que la imagen de fondo es real, y aquí lo único simulado es la grieta. Bien, lo que es visión por computador, hay varias definiciones. A mí la que más me gusta es esta, que la propone Folleras, es un profesor francés, que dice que la visión por computador es una ciencia que hace que los computadores vean. O sea, le entrega al computador la capacidad de ver, ¿ya? Y eso es bastante ciencia ficción. Existen otras definiciones mucho más completas en que definen mejor qué es esta capacidad de ver, para mostrarles a qué me refiero, mostrarles esto. La idea acá les estoy mostrando en esta slide
Los temas que cubren una conferencia de Computer Vision, esta es una conferencia que se va a hacer en enero del próximo año, y los temas que incluyen son todos estos, ¿ya? Por ejemplo, visión en 3D, biometría, machine learning, imágenes médicas, etc. Todo lo que tiene que ver con visión y cómo extraer de la imagen información que sea relevante, que nos haga pensar que el computador está realmente viendo la imagen, es lo que tiene que ver con visión por computador. Entonces se dan cuenta, es una gama de temas bastante amplia. Y ha sido interesante cómo estos temas han variado en los últimos años. Yo les había dicho que este curso yo lo he dictado en el pasado, también lo dicté el año 2013, 2012, 2011, y les confieso que lo que mostraba ahí en las clases era completamente distinto a lo que estoy mostrando ahora, porque es un tema que ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de modelos de deep learning y nuevas herramientas que hay para reconocer objetos que están en las imágenes. Bien, la definición que da Wikipedia es esta, es un campo que trata de los temas de lo que es la adquisición, procesamiento, análisis, cómo entender imágenes y en general cómo tratar imágenes del mundo real y producir información que nos ayude a los humanos para interpretar. Ya, un poco esa es como la gran definición. Los métodos de visión por computador incluyen, aquí está en términos generales, lo que es un objeto de estudio. Aquí está lo que es la adquisición de la imagen, podría ser fotografía, rayos X, termografía, resonancia, etc. Aquí hay un procesamiento de la imagen, restauración, filtrado, segmentación. Hay un análisis también, que es lo que habíamos mencionado, lo que es extracción, selección de características, técnicas de machine learning, clasificación, mediciones, interpretación. Y puede haber también algo de múltiples vistas, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo del curso. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con estereovisión, reconstrucción tridimensional, videos también, lo que es tracking, cómo hacer seguimiento de un objeto en un video, y al final algo que nos interese, alguna información relevante que nos ayude a interpretar lo que está sucediendo con el objeto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un sistema de visión por computador y obviamente detrás de todo esto hay una base de conocimiento. Aquí quiero ser claro en esto porque si nosotros estuviéramos, por ejemplo, analizando peras, el tipo de adquisición que haremos es completamente distinto a un sistema de visión por computador que analice la rodilla de una persona, ¿ya? En la que seguramente vamos a tener que tomarle una resonancia magnética o algo por el estilo. El interior de una rodilla no se ve con una fotografía, entonces por eso es que la adquisición es completamente distinta y por eso es que cada uno de estos bloquecitos tiene que ser adecuado al objeto que estamos estudiando. Esto es lo que quiere decir esto que está acá. Un algoritmo que haga control de calidad de frutas no va a ser el mismo algoritmo que haga, por ejemplo, reconocimiento facial en una sala de clases. ¿Ya? Son cosas completamente distintas y cada una de ellas conlleva una base de datos de conocimiento. Bien, esto es entonces lo que tenía con respecto a las definiciones. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer con respecto a lo que son las definiciones de esta primera parte del curso. Si alguien tiene algún comentario, por favor, que levante la mano o hable solamente. Si no hay comentarios, voy a entrar entonces ahora a lo que es la historia, ¿ya? Y esta historia, como les decía, es bastante interesante. Vamos a cerrar esto acá. Porque vamos a irnos incluso a siglos bastante pasados, ¿ya? Vamos a ver, esta presentación está dividida en dos por problemas de tamaño, como tienen los videos. Ya. Entonces, bien, empezamos entonces con lo que es la historia.
Y nos vamos a ir a lo que es Grecia. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver visión por computador con Grecia, ya lo van a saber. Aunque quizás no lo sepan en la clase de hoy, pero sí en la próxima. Nos vamos a ir a Grecia y nos vamos a ir al siglo VII y IV antes de Cristo. ¿Ya? Esto es lo que está escrito acá. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de Tales de Mileto. ¿Ya? Tales de Mileto es de esta época, o sea, hace más de 2500 años. Y Tales de Mileto es bien famoso por su teorema de Tales, ¿ya? Que tiene que ver con esto que está acá, de las proporciones entre distintas partes, distintos segmentos de las líneas que son intersectadas con líneas paralelas, ¿ya? Esto, en algún momento de sus vidas, ustedes lo vieron, lo vamos a repasar después de nuevo en el curso, en el capítulo que tiene que ver con geometría, que es el capítulo 2. Pero me interesa que sepan que esto viene desde hace mucho tiempo. Tales de Mileto incluso pudo predecir, o sea, estimar la altura de una pirámide a partir de medir la sombra de la pirámide y medir la sombra de un elemento acá de referencia. Imagínense que esto medía 1 metro, aunque el metro en esa época no se había definido todavía, y podían ustedes entonces calcular que a partir de la altura y la sombra, teniendo la sombra en la pirámide, era fácil estimar la altura de la pirámide, ¿ya? Y eso en esa época fue bastante novedoso. Un poco después, Euclides tiene su libro sobre elementos de la geometría, y esto es como 100, 200 años después, y él hizo varios libros con respecto a lo que es la geometría. Existen fotografías, ustedes la pueden encontrar, de los originales de Euclides, y los postulados de Euclides son bastante conocidos por todos nosotros. Aquí le voy a mencionar algunos. Una línea recta se puede trazar a partir de 2 puntos, eso lo conocemos bien. Después, cualquier línea que está acá puede ser usada, un segmento puede ser usado para hacer un círculo, poniendo el segmento fijo y rotándolo, etc. Son cosas bastante que ahora nos resultan como bastante claras y evidentes, pero que fueron recién propuestas en esta época. Después, todos los ángulos rectos son congruentes, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y ahí les dejo un link por si necesitan más información de la historia, si les interesa. Nos vamos a ir ahora, porque esa es como la base de la geometría, y la geometría la vamos a ver fuertemente en el siguiente capítulo, que tiene que ver con las múltiples vistas. En el capítulo 2 vamos a ver cómo se pasa de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones, ¿ya? Pues las imágenes son de 2 dimensiones, y cómo vamos a plantear una nueva forma de ver la geometría que nos va a ser muy útil con modelos mucho más simples para tratarlo de las múltiples vistas. Ok, nos vamos ahora a lo que es China, y esto es hace mucho tiempo, en el siglo IV, las primeras pinturas de representaciones de personas, ¿ya? También aquí hay pinturas. Ojo que no existía la fotografía en aquella época, entonces la forma de llevar el mundo tridimensional a las 2 dimensiones se hacía de esta forma, y estas son como las primeras pinturas que se hacen como en superficies planas, ¿ya? Estoy dejando de lado todo lo que son las pinturas rupestres en cuevas y cosas que son de hace mucho más tiempo, ¿ya? Pero aquí entonces ustedes pueden ver las representaciones, personas, ¿ya? Uno a partir de esto podía ver qué costumbres tenían, etcétera, porque no existía la fotografía, mucho menos el video y mucho menos el celular, ¿ya? Todo eso es del último tiempo y corresponde a una porción bastante pequeña de la historia de la humanidad. Bien, en Italia, y aquí nos vamos a todo lo que es la parte de pre del Renacimiento, se empezaron a hacer pinturas, y generalmente eran pinturas de tipo religioso. Y aquí me interesa mucho que observen los tamaños de las personas, ¿ya? O sea, una persona
que está más cerca de nosotros que estamos viendo la pintura, puede tener el mismo tamaño de la persona que está más lejos, ¿ya? Y aquí generalmente el tamaño tenía que ver con la importancia del personaje, ¿ya? En esta época, estamos hablando de 1280, 1300, no existía esa idea de que lo que está más lejos es más pequeño en un cuadro y lo que está más cerca es más grande, ¿ya? Fue recién el italiano Filippo Brunelleschi, ¿ya? Y esto lo hizo alrededor del año 1400, ¿ya? Aquí entonces voy a tener que cortar el video porque les voy a mostrar un video que tiene problemas de, ¿cómo se llama? Aunque igual lo voy a presentar. Sí, lo voy a dejar y después lo edito y saco esta parte. Si me reclama YouTube, lo saco, no hay problema. Entonces, aquí hay algo bien importante. Ustedes generalmente pueden aceptar o concebir de manera fácil un invento como, no sé, el telégrafo, la rueda, la televisión, como que hubo alguien que inventó esas cosas. Bueno, Filippo Brunelleschi se le conoce porque inventó algo que no es un objeto, sino que es la perspectiva, ¿ya? Antes de 1400 no existía la perspectiva. O sea, existía, pero nadie la había llevado a la pintura. Filippo Brunelleschi es la primera persona que hace eso. Y les voy a mostrar acá un video en que muestra esto que les quiero. Ya, el video está en inglés, pero nos vamos a saltar la parte de... It was lost. And linear perspective was created, at least for us in the modern world, by Brunelleschi in the 15th century, around 1420. Right, and so some people say that Brunelleschi rediscovered linear perspective. Forms, they were creating human figures. Aquí está, por ejemplo, la pintura anterior a Brunelleschi. Y ustedes se dan cuenta que las caras, por ejemplo, no tienen ninguna relación, ninguna proporción con la perspectiva, ¿ya? Y eso es antes de esta época, ¿ya? Después de Brunelleschi empieza entonces a aparecer esto de la perspectiva. Y les voy a mostrar la forma en cómo él lo hace. Mathematical accuracy in its representation. And Brunelleschi delivers that. So what does he do? Brunelleschi creates a perspectively accurate image of the baptistry and its surround. Right. So Brunelleschi develops a system with just a few essential elements, and through these elements is able to construct accurate scientific one-point perspective. They include a vanishing point, which is at the viewer's horizon line, as well as a series of orthogonals or illusionistically receding diagonals. What Brunelleschi then does is he paints or draws an image of the baptistry with linear perspective. And bien, lo que a Brunelleschi se le ocurre es el vanishing point, ¿ya? Que es este punto en el que convergen todas las líneas, ¿ya? Que en este caso es este que está acá. Entonces todas las líneas, las del suelo, todas las líneas horizontales van a converger en este punto que está acá, ¿ya? El vanishing point que se llama. ¿Y cómo lo hace? Y esta es la parte más interesante de lo que él hace. Él inventa un aparato, ¿ya? Que es este que está acá. Ups, se me fue, perdón. Se me fue. Receding diagonals. What Brunelleschi then puts a handle on it. Ya, esto es lo que él hace. Atención acá, él tiene acá un espejo, y el espejo tiene un orificio, y su cuadro, que está acá, tiene también un orificio, y él ve por acá. Entonces lo pone de tal forma que lo que refleja el espejo, que es exactamente lo que está acá en su cuadro, tiene que coincidir con lo que está alrededor del espejo. ¿Ya? Es un poquito complicado, aquí está mejor explicado. Él lo pone de esta forma, ¿ya? Entonces él tiene acá su espejo, tiene acá el cuadro que él hace, y por el orificio él puede ver y hace coincidir entonces el cuadro con el espejo, ¿ya? Entonces de esa forma él logra pasar
de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones de una forma bastante precisa. En una fotografía nosotros vemos que existen estos puntos de fuga, los vanishing points, y todas estas líneas convergen ahí en un solo punto. En el caso de Da Vinci, que es posterior a Brunelleschi, él también lo usa, ¿ya? Y aquí hace coincidir Da Vinci el punto de la perspectiva con la figura de Jesucristo, que está aquí justo al medio, ¿ya? Entonces, utiliza las herramientas de la perspectiva para darle más fuerza a alguna parte de su cuadro. Aquí hay una fotografía en que ustedes ven cómo ocurren estos vanishing points. Aquí hay uno que está por acá y hay otro que está hacia abajo, ¿ya? Por aquí también hay una perspectiva que es hacia abajo, ¿ya? Y todo esto es producto de lo que se le ocurre a Brunelleschi en el año 1420, más o menos, ¿ya? Antes de eso, la pintura era completamente plana, sin perspectiva. A partir de ahí es que empieza esto a funcionar con perspectiva. Nos vamos ahora a Alemania, el siglo XVI, y aquí hay un pintor muy famoso que se llama Albrecht Dürer, que se le ocurre inventar una máquina de la perspectiva. Los dibujos de Dürer son perfectos, ¿ya? En ese momento que no había fotografía era muy importante hacer pintura que fuera muy parecida a la realidad, que guardara las proporciones, que fuera como lo más fidedigno a lo que estaba pasando. Hoy en día eso ya no existe, la pintura hoy en día no sigue esos patrones, probablemente porque eso es tarea de la fotografía. Como hay tanta fotografía, la pintura tiene probablemente que aportar por otros ámbitos, pero en esa época era muy importante hacer pinturas que fueran lo más parecidas a la realidad, ¿ya? Esta es una de las máquinas de perspectiva que inventa Albrecht Dürer, ¿ya? Y este es un dibujo de la época, incluso esta fue la carátula de un libro muy famoso de visión por computador como del año 90, ¿ya? Y aquí entonces les voy a mostrar cómo funciona esto. Para dibujar a una persona, que está acá, se inventa acá una grilla, que está acá, una grilla cuadriculada, obviamente. El pintor pone su ojo y lo pone sobre un soporte, de tal forma que uno no mueva la posición del ojo. Y logra ver dónde las partes relevantes de la figura se intersectan con este plano que está acá, ¿ya? Y esta podría ser esta intersección, esta intersección, esta intersección, y como tiene una grilla, entonces él va a copiar esos puntos acá, ¿ya? Los pone aquí. Y de esa forma lo hace con los puntos más importantes y después, bueno, este es un pintor, lo puede rellenar de una forma bastante fácil, pero la idea de las proporciones y todo eso se la da esta máquina de la perspectiva. Aquí hay otra en que a través de este punto que está acá, es un cordel con una aguja, logra establecer la intersección de cada uno de estos puntos con, aquí tiene una especie de tela o papel que la va poniendo y la va cubriendo. Esto se gira. Esta cuestión que está acá es como una puerta que se gira. Entonces, en cada posición que pone este punto acá, hace una marquita en el dibujo, y este, por ejemplo, que está acá, es un resultado que obtiene Albrecht Dürer con esta técnica, ¿ya? Después nos vamos a lo que es Italia, y aquí se inventa lo que es la cámara oscura, ¿ya? Y la cámara oscura no es más que una pieza que está completamente oscura y que se le hace un orificio. Y a partir del orificio, entonces uno puede proyectar acá lo que aparece. Esto lo pueden hacer ustedes, pueden tener ustedes una pieza completamente oscura, le hacen solamente un orificio y en la pared del fondo van a ver proyectado de forma inversa lo que está pasando afuera, ¿ya? Con esta forma se hacían dibujos, cuadros, y el artista lo que hacía acá era dibujarlo de forma invertida, ¿ya? Porque la proyección era invertida y después le tenía que dar la vuelta, obviamente. Bien, aquí hay un video de cómo ustedes pueden hacer un cuarto oscuro. Se los dejo para que pueden tapar todas las ventanas de alguna pieza en la casa de ustedes, y al final lo que van a ver es esto que está acá, ¿ya? Y pueden ustedes entonces, esta es una proyección
y es una proyección en tiempo real, no es una fotografía, sino que lo que sucede afuera, ustedes lo van a ver proyectado en la pared del fondo. Yo tuve la oportunidad de estar en un lugar en que se veía esto, se veía gente pasar por afuera y se veía en la pared del fondo las personas caminando de forma invertida, y si alguien quiere tomar una foto de esto también lo puede hacer. ¿Ya? Eso se los dejo para que jueguen si es que tienen algún momento de ocio durante la pandemia, háganse una pieza oscura en la casa de ustedes. ¿Se usaba esto? Sí, se usaba. Aquí, por ejemplo, esta es un dibujo de esta época, siglo XVIII y XIX, en que las personas, si querían tener un retrato, posaban, adentro estaba el pintor, una cámara oscura, y se proyectaba una suerte de tela que podía ser transparente, de tal forma que por atrás el pintor podía hacer una pintura de esta persona. La persona tenía que tener mucha paciencia y quedarse quieta durante muchas horas, pero el resultado era muy bueno. ¿Ya? Esa es la primera parte que tengo de la presentación. Vamos a seguir al tiro con la segunda parte, que es la otra. La otra. Espérense. Eso viene acá. Bien. Y entonces lo de la cámara oscura fue muy exitoso en los siglos XVII, XVIII, y después se inventó algo que se llama la cámara oscura reflex, que se inventó en el 1685, y esto es con un lente y con algo acá que proyecta a través de un espejo y que se puede ver acá. Todo esto, si es oscuro, se puede ver muy bien la proyección. Y esto lo utiliza Johannes Vermeer, ¿ya? Un pintor holandés, en que él es muy preciso en sus dibujos. Existe una película y una novela que se llama algo así como La chica de el aro de perla, o La chica de la perla, que es una película muy buena, muy, muy recomendable. La novela también es muy buena, la escribió Tracy Chevalier, creo que se llama la escritora, en que cuenta lo que es esta época y cuenta también cómo es que se arman este tipo de pinturas que son perfectas, ¿ya? La parte de la perspectiva es perfecta. Esta pintura se llama la lección de música, la clase de música. Aquí está el profesor de música y aquí está la alumna que está tocando una especie de clavicordio. ¿Por qué me detengo en esto? Porque en este caso, ¿cómo se llama? Ha habido una representación muy grande de esta pintura. Se han hecho modelos 3D, se han hecho modelos CAD de esta pintura. Se ha establecido que lo que se realizó en esta pintura es perfecto. Y es tan perfecto que se cree que la única forma en que esta pintura fue hecha es porque el pintor, Vermeer, tenía una máquina de la perspectiva, ¿ya? Que es una parecida a la que les mostré anteriormente. En la película se ve, ¿ya? En la película se ve ¿cómo se llama? Cómo él usa esta máquina. Y aquí les decía que están todos los modelos 3D, ¿ya? Y se ha hecho coincidir perfectamente el modelo 3D con la pintura, y esto es casi como si hubiese sido una fotografía que tomó Vermeer. Incluso hay una reflexión en el cuadro que está atrás. También hay algo tan relevante como, que se los voy a mostrar a continuación, como, bueno, estos vanishing points que les conté, están todos perfectamente trazados. Se ha hecho un modelo, un top view de todo esto. Y algo que es impresionante es que acá, en esta esquinita de acá, porque esto es una especie de vidrio, un espejo, se ve reflejado una patita de la mesa que está un poco antes del cuadro. Entonces es una perfección total lo que se ha logrado en este cuadro, y la única forma de haberlo logrado se cree que es con una de estas máquinas de la perspectiva. Este es el modelo 3D creado a la perfección, y hay mucha gente que ha trabajado en este tipo de cosas. Les dejo, aquí está la comparación, esta es la fotografía del modelo y esta es la pintura, ¿ya?
Les dejo esto para que piensen cómo fue en esa época. Y aquí hay otro cuadro que también es del mismo autor, que se llama La Lechera. Hay tengo un modelo 3D de esta persona que ustedes pueden jugar con él. Está dentro de los links que les estoy proporcionando. Se puede usar con una herramienta de Google que se llama SketchUp, ya que la pueden descargar gratis por 30 días y pueden jugar en esto, como se ve el modelo 3D. ¿Ok? No me voy a tener más en esto. Vamos a pasar ahora a otra área que se desarrolló también como en esa época y que la desarrolló Descartes, ya en Francia, alrededor del año 1600 algo. Bueno, es bastante conocido que él fue un filósofo, etcétera, pero él también es el que inventa las coordenadas cartesianas, ¿ya? Y cartesiano viene de su apellido. Cuenta la historia que él se le ocurrió esto de las coordenadas cartesianas primero en un mundo tridimensional y después las pasó a un mundo de 2 dimensiones. Y en el mundo tridimensional lo hizo a través de algo que él vio mientras estaba descansando. Estas son las historias que se cuentan, que son muy simpáticas y puede haber algo de mito, puede haber algo de realidad, pero a mí me gusta contarla y creerla que fue así. Yo lo encontré en un libro de historia en todo caso, no es que no sea cierto. Él estaba acostado y vio una mosca volando, ¿ya? Entonces la mosca estaba volando y probablemente lo estaba molestando, y él se dio cuenta que la posición de la mosca en cualquier instante podía ser descrito por 3 coordenadas, ¿ya? Lo que es la coordenada de la altura y la coordenada horizontal en una dirección y la otra. Entonces se dio cuenta que mediante esas 3 coordenadas, algo que para nosotros es tan obvio, la tridimensionalidad es ya un concepto que hemos adquirido, sabemos que se describe un punto tridimensional a partir de 3 coordenadas, bueno, fue esta persona la que se le ocurrió por primera vez lo que es la coordenada tridimensional, y lo hizo viendo una mosca. Entonces primero pensó en las 3 dimensiones, y después se dio cuenta que eso también se podía llevar a las 2 dimensiones. Y esto es bastante importante porque se vuelve la persona que crea lo que es la geometría analítica, ¿ya? Y esto es que se dice que él logra, atención con esta palabra, algebraizar la geometría, ¿ya? O sea, la geometría ya deja de ser una línea, una recta, un ángulo, qué sé yo, sino que pueden ser coordenadas, pueden ser variables x, y, z, y uno puede tratar la geometría usando muchas ecuaciones algebraicas, que es lo que vamos a hacer nosotros en el curso. Entonces, ese descubrimiento que él hace es bastante importante, se usa, por supuesto, en el cálculo infinitesimal y en un montón de aplicaciones que tienen que ver con geometría. Bien, después nos vamos a otra área que es la creación de la fotografía. La primera fotografía se crea en el año 1826. Esto es producto de una tremenda exposición de varios minutos, entiendo, y el gran descubrimiento acá es hacer un material que sea fotosensible, de tal forma que cuando le entra luz a ese material se va quemando un poquito y va logrando tener estas sombras. ¿Ya? Eso fue en 1826. Aquí, 1838, una fotografía mucho más nítida. Esta está tomada desde el techo del edificio donde entiendo que vivía Daguerre, y esta también es una tremenda exposición que logra hacer esta fotografía después de varios segundos, minutos. Se inventan entonces los estudios de fotografía, y para tener una buena fotografía la persona tenía que quedarse tan quieta que se inventa este aparato que está puesto acá para mantener la cabeza completamente fija, y acá debía estar un par de segundos muy sin movimiento alguno para que pudiera entonces tomar la foto. ¿Profe? En 1861 se logra hacer la primera foto a color, y esto es a través de materiales que son fotosensibles a distintas
longitudes de onda. Y hay mucho desarrollo de todo esto, sobre todo en lo que es América del Norte, Europa, Asia, India y Australia. ¿Ya? En todo lo que es fotografía, todo eso ha habido mucho desarrollo. No tanto en Sudamérica y en África, ¿ya? Ni en Rusia tampoco. Bien, luego viene lo que es la imagen, la transmisión digital. Esto es una imagen que se transmite en el año 1920, que va desde, entiendo que va de Inglaterra a Estados Unidos, una imagen que logra atravesar el océano Atlántico. A ver, tengo un... Y aquí hay una foto que está tomada de la Luna, ¿ya? Que también fue transmitida de alguna manera a la Tierra, ¿ya? Es importante ver que todo esto que para nosotros hoy es completamente común, lo que es la fotografía, nosotros cada año tomamos cientos de fotografías, muchas veces no tenemos idea qué hacer con ellas, pero hay muchas fotografías. Antes era algo mucho menos común, ¿ya? Aquí, para que se rían un poco, porque la tecnología vieja siempre nos da un poco de risa, esta es la primera cámara digital. Esto fue en el año 1975, probablemente ninguno de ustedes había nacido. Yo sí, yo nací el 65, así que... pero esta no la conocí, no llegó nadie a mi casa con un aparato como este. Ojo que es una fotografía, una cámara digital, y les voy a dar las características. Si aún no se han reído, ahora se van a reír un poco más. Pesaba 8 libras, eso es un poquito más de, no, un poquito menos de 4 kilos, como 3 kilos y medio, ahí está, 3.6 kilos. La resolución era de 100 por 100 píxeles, o sea, 0.001 megapíxeles, y la imagen se guardaba en una cinta. El proceso total tomaba 23 segundos por foto. No la adquisición de la foto, sino que el grabado de la foto en la cinta. Y las fotos eran blanco y negro, ¿ya? Está lejos de ser una cámara portátil, y ustedes, espero que la próxima vez que tomen una foto con el celular de ustedes, aprecien la tecnología que tienen en sus manos, porque ha cambiado mucho esto. Aquí hay algunas cámaras, por ejemplo, 1839, 1910, etcétera, cómo han ido desarrollándose las cámaras. Esta es una Leica de 1925. De aquí se inventa lo que es la cámara reflex. La cámara reflex tiene acá todo un sistema en que hay un espejito acá, hay un prisma, de tal forma que la persona lo que está viendo acá por el visor es exactamente lo que está viendo este lente. En el momento de tomar la fotografía, este espejo se levanta y deja pasar la luz a la película, el film, el rollo de fotografía, o bien el sensor CCD para grabar la fotografía, y después se baja el espejito, ¿ya? Este es todo el sistema que les decía. Entonces, este es el lente y este es el espejo sube. Entonces, cuando sube, el visor, que es donde está viendo la persona, que es el 8, deja de ver lo que está viendo el lente y pasa toda la información de afuera hacia el film o hacia el sensor CCD, y después, obviamente, después baja, ¿ya? Entonces son lo que se llama las cámaras SLR, ¿ya? Este es el primer sistema digital, el primer sistema de image processing, el año 1974. Este era el computador que se usaba. Esto es solo la pantalla. Y aquí hay una evolución de las cámaras fotográficas de Nikon, ¿ya? Cómo han ido aumentando. Esto lo pueden ver en Wikipedia. Hoy en día las cámaras que están acá tienen una resolución bastante grande. Aquí hay un par de cámaras y pueden ver cómo ha ido la evolución de las cámaras. Las cámaras que están por acá tienen alrededor de 28 megapíxeles, ¿ya? Y pueden ustedes ver la evolución de Nikon. La evolución de Canon es bastante similar, y de otras marcas también. Y aquí ustedes pueden ver algunos dispositivos que son pan de cada día, teléfonos celulares, cómo han ido desarrollándose, cámaras
en el teléfono celular hace mucho rato que dejó de ser tan solo un teléfono celular, eso ustedes ya lo saben, desde hace mucho tiempo, unos 10 años, que los celulares pueden tomar fotografías, etc. ¿Ya? Todo esto es pan de cada día y es la tecnología que conocen ustedes y que probablemente están muy familiarizados, y cada año más las nuevas generaciones que lleven estos cursos van a ser más nativos de esta tecnología. Les dejo acá un video de lo que es el software que hay hoy en día que se puede utilizar. Este es una herramienta muy conocida que se llama Photoshop. Y aquí entonces ustedes pueden ver cómo esta persona que tiene como 60 años, digámosle artista, porque es bastante complicado todo lo que está haciendo, logra cambiarle la edad a esta persona, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que después de un tiempo esta persona tiene como 10 o 15 años menos. Y voy a adelantar un poco más para que vayan viendo. Ya le cambiaron el pelo, le cambiaron el color de las cejas también, la boca se la pueden hacer más pequeña, etc. Le pueden quitar ahí parte de los pómulos. Todo esto se puede hacer hoy en día fácilmente y ya hay algoritmos. Aquí a esta persona incluso le van a poner unos aros para que se vea más simpático este señor. Bien, entonces esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Ese es el antes, vamos a ver si, y ese es el después, ¿ya? Entonces ahí, mediante técnicas de Photoshop, a la persona se le puede sacar, yo calculo ahí, unos 40 años. ¿Ok? Bien, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Y se los muestro por dos razones. La primera razón es porque me interesa mucho que sean como muy conscientes de cómo ha ido cambiando la tecnología. La tecnología, además, cada año es distinta. Se basa en los años anteriores, pero cada año tenemos inventos nuevos. Hoy en día, por ejemplo, es bastante común en personas de la edad de ustedes que uno no tenga que explicar lo que es el filtro de una imagen, porque todos tienen experiencia en Instagram haciendo filtros, poniendo cosas, sacando cosas, haciendo la foto más oscura, haciendo la foto más clara, etc. ¿Ya? Hoy en día es bastante común eso. Enseñar esta materia hace 20 años era muy distinto. Incluso por ahí vieron ustedes el primer software de procesamiento de imágenes que salió el año 74, con una pantalla que era como del tamaño, no sé, como de medio metro de fondo tenía ese aparato. Antes procesamiento de imágenes se enseñaba con impresoras y la impresora podía imprimir caracteres ASCII, ¿ya? O sea, solamente letras. Y si ustedes querían hacer un píxel más oscuro, tenían que sobreponer distintas letras unas encima de otras para que se viera el píxel más oscuro. Los píxeles eran grandes, entonces esto eran sábanas de papel y con eso ustedes podían ver el procesamiento. Hoy en día eso ha cambiado y ustedes con un clic nomás pueden ver en la pantalla si están obteniendo el resultado que quieren o no. Entonces lo primero que les quiero manifestar es esto, como que sean conscientes de cómo ha ido transformando la tecnología. Riámonos, si quieren, de la tecnología antigua, de los aparatos grandes que eran, pero piensen también que en 20 años más probablemente sus hijos se rían de la tecnología que están usando ustedes hoy en día. O sea, esto es un mundo que está cambiando y probablemente a mí no me extrañaría que en un tiempo más alguna persona de la edad de ustedes diga, ¿se acuerdan cuando nuestros abuelos usaban celulares? Y todos se rían, porque quizás que se va a usar en 20 años más. ¿Ya? Entonces sean conscientes de que están cambiando y también sean conscientes de que si están metidos en este mundo de la tecnología, tienen que estar muy al día. ¿Ya? Yo lo que les enseñe hoy les va a servir para el curso de hoy, probablemente para el próximo año, 2 años más, pero probablemente en 3 años más, si ustedes están metidos en este mundo, van a tener que actualizar sus conocimientos porque esto está cambiando mucho. Eso es lo primero que les quiero manifestar. Lo segundo, que es la otra razón por la cual paso esta parte de historia, porque lo que viene ahora, que es el segundo capítulo del curso, tiene que ver mucho con geometría. Y ahí vamos a ver cómo pasamos del mundo tridimensional al mundo de las 2 dimensiones,
cómo es la transformación de perspectiva. Si yo les doy a ustedes las coordenadas de un objeto tridimensional y les digo, ok, quiero que esas coordenadas tridimensionales ustedes me digan cómo se ve en la imagen, ¿ya? Entonces hay que pasar de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Parece algo que es simple, pero no es tan trivial. O sea, vamos a ver un poquito de cosas de geometría, vamos a ver mucho de lo que es el álgebra de esta geometría, vamos a ver muchos problemas que se resuelven sabiendo un poco de álgebra, ¿ya? Y quizás a veces nos vamos a olvidar de la geometría, pero como estamos tratando este problema con álgebra, nos vamos a dar cuenta que la solución es mucho más fácil. Y lo otro también es que cómo a partir de las 2 dimensiones, si uno tiene, por ejemplo, 2, 3, 4 fotos de un objeto tridimensional, aquí tengo una taza, por ejemplo, si tengo una foto de una taza en que una foto es así, la otra es así, la otra es así, la otra es así, etc., ustedes pueden reconstruir el objeto tridimensional. A partir de las vistas de 2 dimensiones, ustedes pueden reconstruir el objeto de 3 dimensiones. Entonces, todo eso es geometría. Y el capítulo que viene, su componente más fuerte es eso. Entonces, les paso también este capítulo introductorio para que se vayan familiarizando con lo que es la geometría, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Lo importante que fue la representación del mundo en 2 dimensiones. Todo lo que ha hecho la humanidad para llegar a una buena representación en un cuadro, por ejemplo. Eso es bastante impresionante. Bien, eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy. Estoy cumpliendo con la hora que les había prometido. Doy paso ahora a las preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguien que sepa algo de algo de historia que quiere compartir, algo que hayan visto en algún documental o algo así que pueda ayudar al resto también como para... Juan, tú tenías algo de unos stands para fotografiar muertos, dice acá. No sé si puedes comentar eso. No, el siglo XIX esos mismos stands, o sea, lo encontré por ahí en uno de esos posts que ponen de repente informativos, que resulta que como era algo muy escaso la fotografía, como un lujo que se daban era como poner a los muertos en una posición como cotidiana, así, no sé, sentado en la mesa o algo, Es cierto. y sacaban fotos, Ya. lo cual es bien terrorífico, en verdad, Sí, si sí, uno lo sí. piensa. Yo no lo haría y no me gustaría que lo hicieran conmigo tampoco, pero sí, tienes razón, yo eso en alguna parte lo vi también. Y es para... En la época de la reina Victoria, me Ya, parece, que no sé, ya, sí. sí. Y claro, ahí se aprovechan de que la persona no se mueve. Entonces eso es ideal para una fotografía. Está bien. Claro. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Alguien que Yo quiera...? quería comentar Sí, algo que me pareció como súper interesante, una parte cuando estábamos viendo como, cómo dibujaban las líneas y todo. Me acordé que cuando chico yo dibujaba con un como vidrio rojo, una técnica bien como, no es sé, que cierto. reflejaba bien, usé esa técnica en Que es algún como momento. vertical, ¿no? Sí, Tú pones un vendían papel así acá en y el esto y miras centro. acá. Sí, Sí, eso sí, es buen dato. Eso es una técnica para... Pero con eso tú copias algo plano, ¿no? sí, es como Ya, de lo plano, del vidrio claro, de lo rojo plano a lo transparente plano. y Sí, puede sí, la copiar así. conozco, lo he visto también. Ujú. No sé cómo funcionaría eso para copiar algo que no es plano, algo tridimensional. Quizás serviría como para algo que es bastante plano, que tú lo pongas encima del escritorio. Ahora no tengo idea cómo se comporta con algo como con un rostro, algo que esté más profundo también. Pero sí, es un buen elemento. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Profe, sí, yo tenía una pregunta respecto a la triangulación. O sea, Dime. que también vi, perdón, los perros están peleando acá, Dale que nomás. que hay como un canal en YouTube de un tipo que hace esto y bueno, una de las cosas que tiene es un sistema de cámaras. Ya. Entonces, como para hacer modelos como de la posición dentro de un cuarto
o sea, dentro de una pieza, el tipo como que les pone unos stickers o unos puntitos y con eso hace una triangulación con las cámaras. Eso. Pero esa parte no me queda muy claro cómo funciona, en verdad. Esas técnicas las vamos a ver en clase, ¿ya? De cómo hacer un modelo. Y ese es un modelo que se usa para calibrar la cámara. Y calibrar la cámara, que lo vamos a ver en clase, es que tú tengas el modelo que te transforma las 3 dimensiones del espacio, del mundo, a las coordenadas de 2 dimensiones de cada píxel. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle en la clase. Así que, bien. De ahí me compartes ese link, Juan. Sí, es broma. Atlante, tienes la mano levantada. Sí, a lo largo de la clase me he ido acordando de varias técnicas. La última que me acordé es de que antes se ocupaba en espejos de agua para intentar de modelar el cielo Ajá. en una superficie plana, Cierto. las estrellas. Súper. Pero la verdad es que quería preguntar otra cosa acerca de, entiendo que con el tiempo ha ido cambiando el ramo y me gustaría saber un poco cuáles han sido esos cambios, por ejemplo. Yo la primera vez que dicté este curso fue todo dedicado a geometría y múltiples vistas. Eso fue antes de la era de Deep Learning. Entonces, el curso entero dedicado a geometría, múltiples vistas, reconstrucción tridimensional, 3 vistas, 4 vistas, 2 vistas, porque para cada una de estas como sistemas hay una geometría bastante específica. Y después con el tiempo, cuando apareció todo lo que es Deep Learning y cuando empecé a ir a las conferencias de visión por computador en aquella época, la tendencia fue que lo que era geometría y todo eso fue achicándose. Es más, yo creo que esto ya está bastante resuelto, lo de las múltiples vistas, y que hay poca investigación que se está haciendo, pero es una materia que no porque no tenga mucha investigación no sea necesaria. O sea, si ustedes quieren programar un robot y cómo el robot mira en un ambiente tridimensional, si no saben geometría, la verdad es que van a tener un desarrollo de ese robot bastante eficiente. Entonces, por eso dejé un capítulo dedicado a geometría y después dejé un gran capítulo dedicado a lo que es técnicas de Deep Learning. He hecho el curso con Deep Learning el año 2019. Ojo que no lo hice del 2013 al 2019. El 2019 metí lo que es Deep Learning y este año estoy metiendo nuevas técnicas de Deep Learning que han aparecido. ¿Ya? Entonces este tiene como una actualización de lo que es Deep Learning. Y en ambos cursos he metido el capítulo de ética, que me parece que, dado que esto está avanzando tan rápidamente, lo menos que podemos hacer es detenernos un ratito y pensar si lo estamos haciendo bien. Al menos dedicarse ahí un par de clases a pensar qué estamos haciendo bien, hacia dónde estamos yendo, qué podríamos hacer. Entonces la parte de ética me parece que es fundamental para que nuestros estudiantes tengan un sello de lo que es desarrollar estos sistemas que sean éticos, porque podemos violar acá la privacidad, etc. Una serie de cosas que es muy fácil que eso ocurra, ¿ya? El problema no está en la tecnología, sino que en el uso que le damos. Entonces ahí es parte de nosotros, seres humanos, que tenemos que poner ciertos como límites y tener buenas prácticas de qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Vamos a ver muchos temas interesantes con eso. Así que esos han sido los cambios del curso. Perfecto. ¿Okay? Muchas gracias. Ya, Sebastián, tienes la mano levantada. Sí, también un comentario, dato freak, curioso, se podría decir. Que no sé si lo diremos en este curso, quizás en una de esas que me acordé a propósito de lo que comentó de con objetos o modelos 3D poder modificar imágenes 2D. Ahí te ponía el ejemplo de los defectos en las llantas. Y también en efectos especiales se ocupa mucho que ocupan una esfera que son como espejos. Es común ver cuando están grabando que los encargados de efectos especiales se pasan con esta esfera como para poder tomar cómo interactúa el reflejo, digamos, del set o del ambiente para que después cuando agreguen algo 3D o algo hecho por computador, esto seguro que tengo entendido, porque tampoco entiendo muy bien cómo funciona, tanto los colores como el reflejo de los objetos se vea creíble dentro de la imagen que se está generando. Entonces,
Eso también es como un dato freak que de repente ocupan Ok, cosas no, así no lo de- conocía, pero suena muy interesante y me imagino que hay gente ahí cabeceándose paseándose con esto en la escena. Sí, qué bueno. Es Gracias. bien curioso el sistema, quizás alguien lo conoce, pero Sí, no también sé. es común en este tipo de... Ok. especialmente cuando se quieren agregar cosas después para tener más Ajá. información. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? No, si no hay más comentarios, voy a terminar con la